Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad, oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad, oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Sí, ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor. Ven por tu pueblo, Señor, el pueblo que te ama, que espera tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar, a la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar, a la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. ¿Quién podrá estar en pie? Porque ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Él viene por un pueblo que le ama de veras y le busca de todo corazón. Gloria a tu nombre. Oigo la voz de Dios en medio del trueno,
Oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Oigo la voz de Dios en medio del trueno. Oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Ven, oh Rey de Gloria. Esperamos tu venida. Sí, Señor. Ven pronto. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar, a la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar, a la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Y vendrá el deseado de las naciones. Amén. Ven pronto, Señor, que tu pueblo te espera con amor. Y veremos lo que ojo no ha visto ni oído oído. Y saltaremos de gozo delante del trono de Dios. Yo quiero compartirles una escritura, unos versículos que tenemos en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Y allí dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de nuestro Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Antes de eso quiero contarles una historia de una muchacha
que sus compañeros de escuela decidieron tomarle el pelo, como decimos aquí en Colombia, que decidieron hacerle una broma y se reunieron y hablando entre ellos le dijeron a una muchacha que los espaguetis crecían en los árboles. Y todos dijeron lo mismo, que sí, que los espaguetis crecían en los árboles. Era solo tomándole el pelo a esta muchacha, haciéndole una broma. Pero ella creció con esa noción de que los espaguetis crecían en los árboles. Y ella fue creciendo con esa creencia. ¿Para qué te digo esto, queridos amigos? Que muchas cosas han pasado desde que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se empezó a anunciar en las naciones y entre los hijos de los hombres, que han venido engañadores y falsos maestros y han torcido el Evangelio de Cristo, que han pervertido el Evangelio de Dios, que han metido creencias ajenas al Evangelio de Cristo, que casi podemos decir que se predica a otro Jesús, que se predica un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo advierte a los corintios porque en su tiempo también habían entrado engañadores, falsos maestros, que venían torciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo advierte a los corintios y les dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ya en los tiempos de Pablo habían entrado falsos maestros pervirtiendo el evangelio de Cristo y anunciando a otro Jesús del que Pablo había anunciado. Y hoy en día es lo mismo. Se predica otro Jesús cuando se presenta a un Jesús que no es bíblico. Ahora del Señor viene toda buena dádiva. Del Señor viene todo don perfecto. Pero el Jesucristo que nos presenta la Biblia no es un Jesucristo de la lámpara maravillosa, que Él sale de la botella, es para satisfacer nuestros deseos, para cumplir nuestros deseos, para que nos enriquezca, para que nos prospere. Muchos lo tienen como el genio de la lámpara maravillosa,
a Jesucristo. Solo se acercan a Él para pedirle y para nada más. No para que Él sea el Señor de sus vidas. No para seguir en pos de Él. No para oír su voz y seguirle. Lo tienen es como, y se presenta en muchos lugares, como el Cristo de la lámpara maravillosa. Que venga Cristo es para ser bendecido, para ser prosperado. Y ese no es el Jesucristo que nos presenta la Biblia. El Jesucristo que nos presenta el Evangelio de Cristo es un Jesús que quiere que lo pongamos a Él en el primer lugar. Un Jesús que quiere que lo coronemos como Señor, como amo de nuestras vidas. Un Jesús que nos llama a la obediencia, nos llama a seguirle a Él. Un Jesús que nos llama al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a tomar nuestra cruz y seguirle. Un Jesucristo que demanda el primer lugar en nuestra vida. Si a Jesucristo no se presenta como aquel que demanda el primer lugar en nuestra vida y ser nuestro primer amor, es otro Jesús. Pero cuando se presenta a un Jesús de la lámpara maravillosa, es otro evangelio, es otro Jesús, otro Jesucristo. Y en muchos lugares se presenta a un Jesús que ven a Jesús, pero es para ser prosperado, para ser bendecido y nada más. Y ese es otro Jesús, es otro evangelio. El evangelio nos presenta a Jesús como el Señor, que hay que someter nuestra vida a Él y tomar nuestra cruz y seguirle. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Jesucristo que nos presenta las Sagradas Escrituras es un Jesucristo que nos invita a seguirle. Como le dijo a Mateo: sígueme. Como le dijo a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Jesucristo que nos presenta la Biblia es un Jesús que nos llama a seguirle a Él, que nos llama a ponerlo a Él en el primer lugar, que Él ocupe el trono de nuestra vida, que nos sometamos a Él para oír su voz y seguirle. Él dijo: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Jesucristo de la Biblia invita al pecador a seguirle y a entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. Lo invita a caminar el camino angosto, que representa un camino apartado del pecado. Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino
que lleva la vida y pocos son los que lo hallan, o pocos son los que entran por ella. El Jesucristo bíblico invita al pecador al arrepentimiento, a caminar por la senda angosta. Y esa senda angosta es Jesús, porque es una senda apartada del pecado. Es una senda donde se crucifica las pasiones de la carne para seguir a Jesús. Es una senda donde se toma la cruz y se le sigue en obediencia. Es una senda donde Él es Señor. Esa palabra Señor viene de la palabra hebrea Adonai, que es mi amo, es mi jefe, es mi gobernante. Eso es lo que significa la palabra Señor, aquel a quien yo someto mi vida para obedecerle, aquel que tiene toda autoridad sobre mí. El Evangelio verdadero me presenta a Jesús como Señor, como Adonai. Si el Evangelio no presenta a Jesús como Señor, es otro Evangelio. Pero hoy en día se presenta un Evangelio que no hay necesidad de seguirle a Él, que solo es decir Señor, pero seguir mi propio camino. Ese es otro Jesús, otro Evangelio. El Evangelio nos llama a seguir a Jesús. Nos presenta a Jesús como Señor para someter nuestra vida a Él, para coronarle como Señor, como amo, y para amarle sobre todas las cosas. El Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ese es el Jesucristo que nos presenta el Evangelio. Un Jesucristo que nos llama a seguirle. Un Jesucristo que nos llama a obedecerle, a oír su voz y seguirle. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Ese es el Jesús que nos presenta la Biblia. Un Jesucristo que nos llama a seguirle, a oír su voz y a someternos a Él. No es un Jesús de la lámpara maravillosa, que solo venga Jesús para ser prosperado, venga Jesús para ser bendecido, pero no se habla nada del arrepentimiento. No se habla nada que para seguir a Jesús hay que abandonar el pecado. No se habla nada que para seguir a Jesús hay que someternos a Él, que hay que abandonar el camino ancho que lleva a la destrucción. Sí, Él tiene cuidado de nosotros y los que le siguen nada les faltará. Pero el Evangelio no nos llama a seguir a Jesús para tenerlo como el Aladino de la lámpara maravillosa. Y eso es lo que en muchos lugares se está presentando a Jesús como el genio de la lámpara maravillosa. Y ese no es el Jesús bíblico. Jesucristo nos llama a amarle sobre todo, a ponerle en el primer lugar y a tomar nuestra cruz y seguirle. De otra manera, se estaría predicando a otro Jesús y otro evangelio.
Hoy se presenta un evangelio en muchos lugares de que es Jesús y otra persona, como si Jesucristo necesitara un corredentor o corredentora, como la mentira que se han inventado los hombres, como el cuento de espaguetis, que la gente ha crecido con el cuento de corredentora, que María es corredentora. ¡Qué blasfemia! Eso es una blasfemia. Es el cuento del árbol de los espaguetis, que los espaguetis crecen en el árbol. Y así crece la persona con esa creencia, con falsas creencias, como la creencia del árbol de espaguetis. Es que Jesús no necesita ayuda de nadie. No es Jesús y María, es solo Jesús. O se constituye en otro evangelio. No es Jesús y Pedro, es solo Jesús para salvación. No es Jesús y Juan. No es Jesús y Mateo. Es solo Jesús. Él es el único que salva, el único que redime. Él no necesita la ayuda de nadie más. Fue la sangre del Cordero de Dios la que fue vertida en la cruz del Calvario. Solo su sangre, no fue la sangre de María, ni de Pedro, ni de Juan. María no es corredentora ni mediadora. Pero hoy en día se presenta otro evangelio, como si Jesús necesitara la ayuda de hombres mortales. Es que Jesús es Dios con nosotros, o fue Dios con nosotros. Él era desde el principio con el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y solo a través de Él se entra al reino de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos presenta un camino de salvación que es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que somos salvos es por gracia, como dice Efesios 2:8. Y gracia es el favor de Dios hacia el pecador que no lo merece. Cuando reconoce su condición, se arrepiente y viene a Cristo para ser perdonado. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Que en Cristo podemos ser perdonados, no por nuestros méritos. El Evangelio verdadero presenta al hombre como caído, como pecador, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos presenta al hombre como esclavizado al pecado, en tinieblas y ciego espiritualmente. Y que necesita de Jesús para ver la luz. Que necesita de Jesús para entrar al reino de Dios. El Evangelio de Cristo nos presenta a Jesús como la única puerta de salvación. Y que podemos entrar en ese reino celestial solo por la gracia de Dios en Cristo. Ese favor de Dios en su Hijo unigénito. Que su sangre me limpia de todo pecado. No es irte a confesar ante un hombre. Te han engañado con el cuento del árbol de los espaguetis. Y tú has creído las mentiras de los hombres toda la vida. Cuando la Biblia dice que si hemos pecado debemos venir a Jesús. Que si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7.
que la sangre de Jesucristo nos lava de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Que la sangre de Jesucristo lava nuestras vestiduras y las hace blancas, sin mancha, para estar delante del trono de Dios. Apocalipsis 7:14. Que la sangre de Cristo es la que nos da la victoria sobre las potestades satánicas, sobre Satanás. Apocalipsis 12:11. Que cuando somos lavados en la sangre de Cristo, por medio de la fe, creyendo que esa es la que lava nuestras vestiduras, que esa es la que lava nuestros pecados para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad celestial. Apocalipsis 22:14. Que la sangre de Cristo es la sangre de nuestra redención, Efesios 1:7, que es de nuestro rescate, por medio de la cual Dios nos rescata del presente siglo malo, por medio de la cual Dios nos rescata de la segunda muerte, la destrucción del alma. Es la sangre por medio de la cual somos justificados ante Dios. Romanos 5:9 lo dice, siendo justificados en su sangre. Es la sangre de nuestra eterna redención, o sea, de nuestro eterno rescate. Hebreos 9:12. Es la sangre que quita el pecado. Si se presenta, hoy en día se presenta un evangelio que como que es por tus propios méritos que vas a entrar al reino de Dios. Como que es por tu propia obra. Tus obras no te pueden entrar al reino de Dios porque has pecado. Y ese pecado te tiene destituido de la gloria de Dios. Necesitas de Cristo, el precioso Salvador. Y solo a través de Él entramos. Solo a través de sus méritos entramos. Solo a través de su sangre somos limpiados para entrar al reino celestial. No te dejes engañar con un evangelio que te presenta a otro Jesús o otro evangelio. Hoy es el día de salvación. Pablo tuvo que exhortar a los de Galacia. Por eso les dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego les dijo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy es el día de salvación. El evangelio de Cristo nos presenta a Jesús como el cordero que fue inmolado por nuestros pecados, que llevó nuestra culpa y nuestro castigo, y que su sangre me limpia de todo pecado para poder entrar en el reino celestial. Nos presenta a Jesús como Señor, que Él demanda obediencia de los que le siguen. Nos presenta a Jesús como el Salvador de los hombres, el que entregó su vida para rescatarnos, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. La Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. En Él se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. Hoy es tu oportunidad de entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. Esa puerta es Jesús. Él es la puerta de entrada, la puerta de salvación. Invoca hoy su nombre y lava tus pecados a través de la fe en Él. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro
Y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un que pecador, soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante al tercer día Creo que resucitaste triunfante al tercer día, y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero tomar mi cruz y seguirte. Quiero tomar mi cruz y seguirte. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Por eso hoy te recibo en mi vida. Por eso hoy te recibo en mi vida. Te invito a que seas Te invito a que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre Celestial, Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación en tu Hijo Jesucristo en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. y a través de tu gracia. Renuncio a Satanás Renuncio a y a Satanás los poderes de las tinieblas y hasta los poderes de las y tinieblas. pido, Padre Celestial, Pido, Padre Celestial, que me guardes en el nombre de tu me Hijo guardes en el nombre de tu Hijo hasta el final. hasta el final. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y y amén. amén. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, felicitaciones. Hoy ha llegado la salvación de Dios a tu vida por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas, habla con el pastor, pídele que te explique sobre el bautismo en agua. Les recomendamos las iglesias evangélicas trinitarias. Y adelante con el Señor, que el Señor te bendiga.